la presentación del libro de Rafael Narbona, Maestros de la Felicidad. Lo primero, me autopresento, igual que hay una mujer, Tecla, de los Hechos Apócrifos de Pablo y Tecla, que dado que San Pablo no quería bautizarla, ella se autobautizó, lo cual está bastante interesante. Así me voy a autopresentar, porque podríamos hacerlo a la par. Soy Fernando Rivas, profesor de Historia Antigua de la Iglesia y Patrología en la Universidad Pontificia de Comillas, y, digamos así, me he dedicado fundamentalmente a los siglos segundo y algo del cuarto, pero fundamentalmente el siglo segundo. Y sobre todo, por lo que hoy estoy aquí, lo que nos une es que somos amigos. Grandes amigos. Sorprendentemente, a partir de redes sociales, tan denostadas redes sociales, a veces, en ocasiones, sirve incluso para encuentros afortunados. Yo lo conocí vía Twitter, cuando era entonces Twitter. Y por una admiración común por Gabriel Miró. Y Gabriel Miró. O sea que a veces la literatura también puede servir para una buena amistad. Rafael Narbona Monteagudo nació en Madrid en el año 63, o sea que ya está en los 60 y algo. Licenciado en Filosofía, ha sido profesor de Filosofía, sobre todo en el sur de Madrid, en Fuenlabrada, fundamentalmente. Sí, estuve muchos años en el IES La Serna, en Fuenlabrada. Soy profesor de enseñanzas medias. También crítico literario, colabora especialmente con El Cultural y la revista de libros, pero tiene publicado más de 1.500 artículos. Se dice pronto, y algunos no de una página o dos, sino amplios y sesudos, pero al mismo tiempo muy interesantes y muy bien escritos. Y, aparte de profesor y crítico literario, tiene otra vocación que es la de escritor. De hecho, ha publicado bastantes libros, sobre todo en edad más tardía, lo cual es muy bueno, porque así todas las tonterías juveniles que uno podría escribir... Aún así he escrito alguna tontería, aún así he escrito alguna tontería. Sí, el primer libro lo publiqué en el año 2014, que fue Miedo de ser dos, y este es mi séptimo. Entre ellos, yo, por el ambiente en el que estamos, destaco especialmente dos: Peregrinos del Absoluto, la experiencia mística, publicado en Taugenit en el 2020, cuya lectura aconsejo muy vivamente, sobre todo por los místicos profanos, porque a lo mejor conocemos a Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pero Blake y muchos otros son realmente impresionantes. Sí, y místicos de la nada, como Chiorán, con los que hago un ajuste de cuentas, que es casi una ejecución, y otras figuras como Miguel de Unamuno, al que admiro muchísimo, o como Kierkegaard, o como Thomas Merton, en fin. Son escogí a 12 autores. 12 autores. Y yo destacaría especialmente a Eti Lesun, que bueno, que su diario para mí ha sido una inspiración. Y en otro terreno, más el literario, El coleccionista de asombros, literatura y vida, de Silvia Plath a Jorge Luis Borges, que está publicado en Negra Ediciones en el 2021. En este mismo año, también fruto de su pasión por Tintín, porque aquí donde lo veis es un adicto a Tintín. Sí. Y cuando le preguntáis de lo que sea, adicto incurable. Incurable. Él lo sabe y además le saca mucho rendimiento. Publicó la editorial PPC en el 2021 también Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX, que con la excusa de Tintín y aprovechando a Tintín da un buen repaso al siglo XX. Se lo dediqué a mi mujer y a Fernando. Eso no lo sabía. Si lo sabías. Sí lo sabía. 3 años después acaba de salir ahora en Roca Editorial este libro, Maestros de la Felicidad, de Sócrates a Víctor Frank, un viaje único por la historia de la filosofía. No es una historia de la filosofía al uso, pero trata de la filosofía. Tampoco es un manual de autoayuda, aunque puede ayudar a hacer mejor nuestras vidas. Es un ensayo sobre la esperanza, pero conectada con la realidad. Por eso las 2 primeras preguntas que voy a hacerte son, en primer lugar, ¿cómo definirías tu libro? Porque
el género literario a veces es muy curioso. ¿Y cuál ha sido tu intención al escribirlo? Bueno, es un libro híbrido que, ante todo, pretende no ser un libro académico. Pertenece al género del ensayo, pero incluye muchos pasajes autobiográficos. Yo muchas veces he dicho que está a medio camino entre El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, y El mundo de Sofía, de Justin Gardner, que no es un libro que me guste especialmente, pero es un libro que acercó la filosofía a un público no especializado. Lo que sucede es que mi libro, que es el que tiene 544 páginas, que empieza con Homero y que finaliza con la posmodernidad, incluye una serie de interludios de carácter autobiográfico. Porque yo el primer libro que escribí, Miedo de ser dos, en 2014, lo hice en mitad de una depresión terrible, con unas grandes dosis de sufrimiento psíquico. Además me recetaron antidepresivos que me provocaron un cuadro de agitación que se confundió con bipolaridad. Luego se reveló que simplemente tenía pues depresión y ansiedad. Y este primer libro, Miedo de ser dos, la verdad es que era una obra trágica, aunque tenía un final esperanzador. Yo en ese momento pues me sentía como un alpinista que ha llegado a la zona de los 7.000 metros, que es lo que llaman en alpinismo la zona de la muerte, y donde no sabía si iba a sobrevivir, porque la depresión es una de las experiencias más trágicas y más dolorosas que existen. Sin embargo, pues poco a poco, contra pues yo creo incluso la expectativa de los médicos y de mi entorno, con la ayuda de mi mujer, que está por aquí, pues salí de la depresión. Y entonces, pues bueno, yo había desarrollado durante mucho tiempo una perspectiva muy pesimista de la vida y consideré que constituía un error. Eso no significa que yo haya perdido pues un poco el trasfondo un poco depresivo y melancólico, pero creo en la necesidad de apostar por la esperanza. Es curioso que yo ahora mismo esté hablando en esta obra de la felicidad, porque esta obra es una apuesta por la vida, por la felicidad, por el hombre, por la fe en el ser humano, incluso en Dios, y al mismo tiempo esté pasando una etapa trágica, porque a mi mujer le han descubierto un cáncer con buen pronóstico, pero estamos los dos sumidos en un estado de bastante ansiedad y preocupación. Y en estos momentos lo único que nos ha salvado de hundirnos y nos ha devuelto la esperanza ha sido el afecto de nuestros amigos. Entre ellos Fernando, que se ha comportado como lo que es una persona ejemplar, siempre a nuestro lado. Y entonces yo creo que incluso en mitad del sufrimiento siempre hay motivos por la esperanza, pero esa esperanza no es una apuesta abstracta, sino que es una apuesta que surge de la experiencia del amor. Cuando estás sufriendo y sin embargo encuentras el cariño, la cercanía, la proximidad de otras personas que están dispuestas a sacrificar su tiempo por ayudar a alguien, recuperas un poco la esperanza. Por eso también el libro, aunque no es un libro que tenga pues un planteamiento estrictamente cristiano, sí reivindica pues el legado del humanismo cristiano. Que se sea creyente o no, realmente pues lo que ha aportado el cristianismo es subrayar pues la dignidad del ser humano y la importancia y la trascendencia del amor. Con lo cual, pues mi libro es un artefacto un poco raro, que es mitad una historia de la filosofía, mitad una autobiografía. Me permito también, pues, hacer excursiones por el cine, que es una de mis grandes pasiones, especialmente el cine clásico. También hablo mucho de literatura y un poco, y bueno, incluso dedico un capítulo, yo soy un gran amante de los animales, a los derechos de los animales. Yo creo que los animales, en la medida en que experimentan sufrimiento, ansiedad, tienen derechos. Afortunadamente la sociedad avanza en esa dirección. Y a mi mujer, a mí, a mi madre, cuando estaba enferma de Alzheimer, de la que hablo en el libro, pues nos han aportado mucho cariño. Con lo cual yo creo que cuando dijeron los Beatles de que todo lo que necesitas es amor, pues aunque parezca una banalidad, es una verdad como un templo. Muchas gracias. Una de las cualidades de este libro, y quien lo hayáis leído o lo vayáis a leer os daréis cuenta, es cómo Rafael sabe decir con palabras sencillas y muy atractivas autores y pensamientos bastante complejos. Para que os hagáis una idea de por dónde anda el asunto, como muestra este botón, o estos botones. Sócrates, un samurái de la filosofía. Ya solo eso para que lo leas. Séneca, uno de los nuestros. Un guiño a la película, espero que no sea uno de los nuestros. Uno de los nuestros, porque se le ha considerado un precursor de la sensibilidad cristiana. Entonces, no está inspirado en la película esta de Martin Scorsese, con Joe Pesci haciendo un papel terrorífico. Entonces tenía, claro, una intención de humor. Pero uno de los nuestros, en fin, como uno forma parte de la tradición humanista cristiana europea, etc.
Montaigne, el hombre que sabía demasiado. Sí, también. Evidentemente aquí están los guiños cinéfilos, una película de Hitchcock que además hizo dos versiones, una en Inglaterra y otra en Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues yo creo que Montaigne era un hombre que comprendía muy bien la condición humana. Tal vez tiene un punto de melancolía que yo no comparto y un punto de vista de nihilista, pero sí es cierto que es capaz de diseccionar las emociones humanas con mucha precisión y que tiene una profunda comprensión de lo que es el hombre. En este sentido iría la siguiente pregunta. ¿Qué autor o autoras, te habría gustado poner, pero que por cuestiones de 544 páginas, aunque se lean bien, y eso lo sé, ¿qué autores o autoras te hubiese gustado poner y que por cuestiones de... No hay muchas omisiones, porque por ejemplo yo he excluido deliberadamente autores pesimistas, como Hobbes, como Maquiavelo, como Schopenhauer, porque esto, a fin de cuentas, yo intentaba pues recoger a los maestros de la felicidad. Que este fuera un libro que proporcionara esperanza y argumentos para la alegría y el optimismo. Y bueno, pues Schopenhauer, la mayor alternativa que propone es la apatía, la ataraxia, no me parecía una muy buena opción. Tal vez me hubiera gustado mencionar a Thomas Merton, pero ya había hablado de él en Peregrinos del Absoluto. Me hubiera gustado hablar de Unamuno, pero también había hablado de él en Peregrinos del Absoluto o San Juan de la Cruz, con lo cual no he tenido que sacrificar mucho. Yo, es cierto que si hubiera hecho una historia de la filosofía completa me habrían salido no uno, sino 3 volúmenes, pero la intención no era eso. La intención era pues coger de los grandes autores del pensamiento pues las ideas que nos ayudan a vivir mejor. Por ejemplo, Kant, pues explico en 2 párrafos lo que es la filosofía trascendental kantiana. Aquí no se trataba de explicar cuál es la teoría del conocimiento de Kant, sino más bien de explicar cuál es su visión del hombre y cuál es también al mismo tiempo su concepto de la ética. Así que digamos que es una historia de la filosofía que aspira a ser relativamente completa, pero que al mismo tiempo tiene un tono sesgado. Sesgado hacia el optimismo, sesgado hacia la esperanza, hacia la felicidad. Precisamente porque yo había pasado por el pozo oscuro de la depresión, quería hacer un libro que, bueno, que hay que ayudar a la gente, ¿no? Y hay cosas que han sido muy gratificantes. Hace 2 días una señora me decía que se llevaba mi libro a las sesiones de quimioterapia, porque le ayudaban a sentirse mejor, ¿no? Incluso una vez, bueno, el padre de un chico que se había suicidado, que es una de las muertes más trágicas que cabe concebir, pues también me decía que lo que escribía en las redes sociales o en esta obra, pues también le habían ayudado a mejorar su estado de ánimo. Para mí yo creo que eso es más valioso que te den el premio Nobel o vendas 1 millón de ejemplares, ¿no? Y así que no hay muchas exclusiones, ¿no? Bueno, María, por ejemplo, también podría haber hablado de María Zambrano, pero María Zambrano se desviaba un poco del tema del libro, porque ella se centra más en cuestiones de carácter ontológico, metafísico. Entonces, pues bueno, he apostado más por la parte ética, por la parte práctica, y no he entrado mucho pues en cuestiones como teoría del conocimiento. Entonces, por ejemplo, de Hume hablo de su planteamiento de la vida y de la ética, no hablo de sus teorías sobre la causalidad, la menciono, ¿no? Por encima, ¿no? Pero no se trata de una historia exhaustiva. Por eso no tiene notas a pie de página y la bibliografía viene en forma de código QR que hay que consultarlo pues a través de un móvil, creo, ¿no? Sí, de una aplicación. De una aplicación. Dentro de los 6 apartados de que se compone tu libro, antigüedad, cristianismo, renacimiento, modernidad, casi contemporáneos y siglo XX, ¿cuál es el que más te ha costado y el que más te ha gustado y tú dirías, donde yo me he sentido como más reflejado? Ya sé que esto es a quién quieres más, si a mamá o a papá, en versión libro, pero... Sí. Hombre, a mí muchas veces me preguntan ¿cuál es tu filósofo de referencia? Y siempre contesto lo mismo, ninguno. Porque en todos los filósofos encuentro cosas que me gustan y otras que no me gustan. Entonces yo creo que tener un filósofo de referencia es como pertenecer a un partido político, ¿no? O pertenecer a una secta. Como dice el líder supremo, y a mí no quería convertir pues la filosofía en una especie de catecismo en el peor sentido de la palabra, ¿no? De que te dedicas a repetir una serie de dogmas o consignas. Yo quería dibujar una constelación donde cada uno pues buscara lo que más le interesara y donde encontrara lo que más le pudiera aportar, ¿no? A ver la vida con optimismo.
¿En qué periodo he estado más cómodo? Pues sinceramente yo creo que en todos, porque es que a mí la filosofía griega me gusta mucho, le he dedicado bastante espacio, le he dedicado a Platón y a Aristóteles bastantes páginas. La filosofía medieval he tenido que cortar. Hay una cosa que es triste decir, ¿no? Pero en la editorial, que han sido extraordinariamente amables conmigo, me decían, ay, no incidas mucho en el aspecto religioso, que eso genera mucho rechazo. Es curioso, ¿no? Y es triste, pero es la realidad y un poco esto obliga a los que todavía tenemos una perspectiva espiritual a pensar que hay que, de cara al siglo XXI, enfocar las cosas de otra manera. O sea, no se pueden estar repitiendo consignas del siglo XIX y estos sueños tradicionalistas de volver al pasado, como ha pasado con esta sacristía de la Vendée, donde hablaban de poner una bomba en el Vaticano o hablaban incluso de que ojalá se muriera el Papa Francisco. Yo creo que el ser humano necesita una dimensión espiritual, pero tiene que estar, la reflexión teológica tiene que estar a la altura del tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, aquí citaba antes mi amiga Marilyn a Javier Meloni, ya es un autor al que yo aprecio bastante, u otros teólogos de los que nos hablaba mucho, como Jürgen Moltmann, como Metz, Hans Kuhn, al que yo también admiro bastante. Entonces, pues bueno, en la parte de filosofía medieval, pues me detuve en San Francisco de Asís, al que yo aprecio mucho, y además en especial en la película que hizo Rossellini sobre él, Francisco Juglar de Dios. Es una película preciosa y que yo creo que reproduce muy bien lo que es parte del espíritu cristiano. Otra película maravillosa es la de Pasolini, La Pasión según, no San Mateo, sino según Mateo, porque él no creía, Pasolini no creía, no era creyente. Que la película se la dedica a Juan XXIII y Juan XXIII se lo agradeció, pero omitió el san, porque él no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios, pero sí sentía una gran admiración hacia su figura. El Renacimiento, pues sí, también aporta una visión luminosa. Tal vez la Ilustración es el periodo que me resulta más antipático, porque hay figuras como Voltaire o como Rousseau, que tienen cosas que no me gustan nada. Desde el punto de vista, Rousseau dejó a sus 5 hijos en un orfanato, se desprendió de ellos, lo cual es un gesto bastante... Voltaire era un personaje también de mucho cuidado. Y incluso Diderot también tenía un aspecto oscuro, pero me gustan las mujeres de la Ilustración, que se habla un poco de ellas y yo les he dado un cierto espacio porque hablan en una época donde los ilustrados no prestan ninguna atención a los derechos de las mujeres, ellas sin embargo reivindican, ¿no?, a la mujer, a su incorporación a la sociedad, a la aportación que puede realizar desde el punto de vista intelectual. El siglo XX, bueno, pues cuando llego al siglo XX, Nietzsche es un autor que en algunos aspectos me inspira una soberana antipatía. Por ejemplo, en el Anticristo dice que la primera ley del amor al hombre es ayudar a morir a los más débiles, literalmente, ¿no? Lo cual me parece absolutamente inhumano. Hay que decir que también Nietzsche tenía un punto de desequilibrio mental. Y luego tenía todos los prejuicios de un reaccionario de su época. Odiaba el socialismo, la democracia, el liberalismo, el feminismo, etcétera, ¿no? Pero luego Nietzsche tiene una cosa positiva, que es que reivindica el amor a la vida. Reivindica, rescata la doctrina estoica del amor fati y se mira hacia atrás y ama incluso lo que te hizo sufrir. Porque eso que te hizo sufrir también te ha convertido en lo que eres. Entonces, esa idea me pareció bastante interesante. Heidegger es un personaje un poco simpático, pero tiene algunas aportaciones que han sido esenciales. Por ejemplo, en el terreno de la teología, Xavier Zubiri o María Zambrano miraban mucho el pensamiento de Heidegger. He hablado también de Bátimo, de Habermas. Yo creo que es un libro bastante completo, que puede ser un buen acercamiento a la historia de la filosofía desde un punto de vista optimista y esperanzador. Y no quiero dejar pasar por alto lo que han sido los interludios. No sé si me vas a preguntar algo por alguno de ellos. No, ya. Entonces yo diría que me he sentido bastante cómodo. Lo que pasa es que luego hay autores que me inspiraban más simpatía que otros. Por ejemplo, Albert Camus, pues me ha gustado mucho escribir sobre él. He dedicado Sartre, me resulta menos simpático. Luego la de Albert Camus se está descubriendo que será muy machista y cosas así, ¿no? Pues parece que el revisionismo no va a dejar títeres sin cabeza. O sea, no se va a librar nadie, ¿no? Todos van a sacar incluso trapos sucios de hace 20 siglos, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, pues luego me sentía más cómodo con algunos autores que con otros, porque no hay que olvidar que detrás de un pensamiento hay un hombre o una mujer. Y entonces, pues yo creo que su calidad humana se refleja en sus ideas. De las sorpresas al leer el libro fue encontrarme con San Francisco de Asís incluido entre los filósofos, lo cual me agradó muchísimo, porque creo que tiene una trascendencia
no solo teológica o espiritual, sino también en la relación ecológica con las criaturas, relaciones humanas. Es un auténtico maestro de la felicidad, porque, y si algo le caracteriza. Pero sí me ha sorprendido encontrar el tema de los animales. Es decir, es la primera vez que he visto yo, entre comillas, en una historia de la filosofía, aunque no sea al uso, el tema de los animales, que va muy en conexión con las nuevas corrientes de ecología. ¿Puedes un poco, en qué existe, si es algo que también os caracteriza a tu mujer y a ti, es ese amor por los franciscano? Sí. Por eso está San Francisco de Asís, ¿no? Hombre, yo el amor a los animales lo aprendí de mis padres, que aún así, pues eso que mi padre nació en el año 1911, falleció prematuramente a mi edad de un infarto, y además nació en una zona de España que no se suele tratar muy bien a los animales, que es el sur, ¿no? Que es Andalucía, él era cordobés. Allí tiene una calle, por cierto, porque mi padre era escritor también. Y yo he visto siempre en mi familia mucha ternura y mucho amor, sobre todo hacia los perros abandonados, los gatos, que antes había muchos, y también en mi madre. Y estas, incluso en mi abuela. Entonces, este tipo de sensibilidad yo creo que se adquiere en tu casa, en tu hogar. Es una especie de educación sentimental. A mí lo que me atrae de los animales es su fragilidad, su vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de los perros y los gatos, dependen enteramente de los seres humanos. O sea, un perro y un gato no tienen posibilidades apenas de sobrevivir. Les hemos sustraído de su entorno natural y les hemos convertido en totalmente dependientes. Entonces, yo siempre, pues mi abuela se dedicaba a recoger perros, a recoger gatos. Yo cuando falleció mi madre me compró un perro que me ayudó también a sobrellevar la pérdida. Y luego mi mujer y yo, que vivimos en un chalet, hemos llegado a tener 9 perros y 4 gatos. No los teníamos en el jardín, los teníamos en casa, subidos a los sofás, a la cama, donde les daba la gana. O sea, no eran... Y bueno, pues yo creo que como decía Anatole France, el que no ha amado nunca a un animal tiene una parte de su corazón dormido. Y yo creo que una de las cosas que se tiene que plantear el humanismo es que nosotros tenemos una responsabilidad hacia la naturaleza. O sea, no somos los dueños, los reyes de la naturaleza, porque esa mentalidad ha llevado a explotarla, a destruirla, a provocar deterioro medioambiental, sino que nuestro papel no es el de reyes, es el de cuidadores. Y yo creo que, bueno, por ejemplo, Leonardo da Vinci no comía carne. Le parecía un acto de barbarie. Incluso, aunque dicen que las proteínas son necesarias, también se pueden obtener de las legumbres y no está tan claro que una dieta basada en comer animales sea especialmente buena. Y bueno, pues yo he convivido, se me han muerto 15 perros, cada pérdida ha sido una experiencia muy dolorosa, todavía me quedan 2 perros y 3 gatos, y yo tengo la sensación que lo que pone de manifiesto la presencia de Dios en el universo es el amor, que es un fenómeno absolutamente trascendente. Y ese amor yo lo he visto en los animales. O sea, la alegría que ellos muestran cuando vuelves a casa, no es cierto que un perro te quiera solo porque le das de comer. O sea, de hecho, los perros no se separan de los mendigos que los cuidan. Y a mí yo aquí he hablado de algunos de mis perros recogidos en protectoras o rescatados en mitad de la carretera, o perros enfermos, o perros con un historial, o gatos con un historial de maltrato, o animales que me han traído a clase cuando yo era profesor. Por ejemplo, un gato que tuvimos 16 años, me lo trajo una alumna a clase cuando era una criaturita pequeñita que cabía en una mano y que luego llegó a pesar 7,5 kilos, que se llamaba Sebastián. Y mi madre también tuvo un gato que tenía ese nombre. Entonces, yo uno de los recuerdos más entrañables que tengo es de mi madre paseando por el Parque del Oeste, vivía aquí cerca con una perrita que se llamaba Violeta, y yo por eso me resisto a aceptar que la muerte sea la última palabra del universo. Decía Javier Gomá en un libro que a mí me gusta mucho, Necesario pero imposible, que la muerte de algo bello y hermoso es algo escandalosamente injusto. Yo cada vez que muere una buena persona, pues el universo se empobrece. O sea, yo creo que eso que se llama el infierno, que no creo que sea un lugar físico, simplemente es la nada. O sea, yo creo que aquellas personas como Hitler o Stalin que han pasado por la tierra creando sufrimiento, simplemente son como proyectos de vida fracasados y se extinguen. Y yo tengo la esperanza, que no se basa en datos empíricos. Hay mucha gente que dice, bueno, no hay ninguna evidencia empírica de que Dios exista.
Si hubiera una evidencia empírica, Dios sería un objeto, sería una cosa del mundo. Si pudieras decir, mira, aquí está Dios, es esto, pesa tanto. Entonces, pero yo creo que hay como signos que nos sirven para tener esperanza. Y yo la imagen de mi madre paseando con su perrita, una perrita que se llamaba Violeta, con un paraguas rojo, pues a mí me pone de manifiesto que el mundo es un lugar hermoso y de que hay motivos para la esperanza. De que las cosas bellas y buenas no pueden desaparecer. Te iba a preguntar justo sobre la esperanza. Es decir, en el profeta de Khalil Gibran comienza siempre cada uno de los apartados con háblanos de la vida, del trabajo, de los hijos. Y justo te iba a pedir que nos hablases de la esperanza. Ya sé que lo has hecho antes, pero... No, yo encantado. O sea, yo creo que no hay ningún tema más importante y que además es el tema que vehicula todo el libro. La esperanza va contra las evidencias, porque el hecho, cuando una persona desaparece, salvo recuerdos, no nos queda nada de ella, ¿no? Sin embargo, yo creo que sin esperanza el mundo se vuelve insoportablemente irracional. Se convierte en lo que decía Shakespeare, el cuento contado por un idiota, algo lleno de ruido y furia, algo que no significa nada. Y hay hasta pensadores marxistas como Horkheimer, como Walter Benjamin o como Bloch, que hablan de la necesidad de la esperanza. La cuestión es que ahora se han puesto muy de moda libros que aportan supuestamente pruebas científicas de la existencia de Dios. O sea, sí es cierto que hay cosas que el universo no se puede explicar a partir de la nada. Eso ya lo advirtió Santo Tomás en su segunda vía. O sea, el universo no puede ser causa eficiente de sí mismo porque tendría que ser anterior a sí mismo como causa para producirse a sí mismo como efecto. Y de la nada, que es un concepto casi abstracto, no sale nada. Tiene que haber habido, pues, una causa primera, que es el origen de la materia, el espacio y el tiempo. La cuestión es que la palabra Dios solo son bueno, en castellano son solamente 4 letras, y yo creo que Dios siempre es algo más grande. Graham Greene decía que no podría creer en un Dios al que pudiera comprender por completo, porque sería algo pues como muy pueril y como muy banal. Y luego es cierto que hay en el universo pues cosas como si, por ejemplo, la relación de la fuerza nuclear débil y el electromagnetismo se alteraran unos decimales, no habrían surgido supernovas, y sin supernovas no habría surgido el carbono, y sin carbono no habría vida. En fin, hay 4 fuerzas en el universo fundamental: la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo y la gravedad. Si se alterara levemente algún parámetro, el universo colapsaría. Y esta teoría de los multiversos no es más que basura científica, porque no hay ninguna prueba de que existan multiversos. Una cosa que soltó Stephen Hawking y dijeron, bueno, pues, y si se sabe que el universo tuvo un principio, si se sabe que el universo tendrá un final aparentemente trágico, que hasta los agujeros negros se evaporarán, la aceleración del Big Bang no ha cesado, esa constante cosmológica de la que habló Einstein y que luego repudió se ha demostrado que probablemente existe, y hay una aceleración creciente. La cuestión es por qué existen la muerte, la enfermedad. O sea, yo nunca he creído, yo me defino, con perdón, más bien como un cristiano independiente. O sea, yo no he creído en cosas como que el pecado original se herede. O sea, si Dios está castigando al ser humano porque le robó una manzana en el paraíso, con la muerte, con la enfermedad, yo en un Dios así no puedo creer. Yo creo que ese Dios, eso es un ídolo. Tampoco creo en un Dios al que haya que arrodillar si no se le pueda mirar a los ojos, que es lo que no se podía hacer con los déspotas orientales. Y yo creo que ha habido una profunda incomprensión, y me van a perdonar, del mensaje cristiano. De entrada, Jesús crea una comunidad horizontal, donde el último es el primero. Y luego se han creado iglesias que son estructuras verticales, con líderes infalibles. Yo creo que ahí hay una contradicción absolutamente flagrante. Y esas instituciones muchas veces se han aliado con el poder y se han visto implicadas en cosas absolutamente abominables y absolutamente anticristianas. Y yo no creo que Jesús muriera para lavar el pecado del mundo, sino que lo que vino Jesús es a lanzar un mensaje, a romper la idea de que lo divino está asociado con el poder, con la fuerza, con lo terrible, y a poner de manifiesto que Dios se manifiesta mediante el amor, y que Dios es el amigo del hombre, y que Dios es Abba, que Dios es Padre. Y a Jesús le matan
porque lo matan los romanos de entrada, no lo matan los judíos. Porque además la crucifixión era un castigo que solo podían aplicar los romanos. Y lo matan porque le consideran que desafía el poder imperial. O sea, se ha interpretado muy mal este episodio de darle al César lo que es del César. En realidad Jesús yo creo que está haciendo un comentario y dice, bueno, a ver, ¿qué dice? ¿Qué aparece en esta moneda? Tiberio, hijo del divino Augusto. Ya de entrada decir que un hombre es un dios es una blasfemia. Entonces, darle al César, lo que parece que Jesús está diciendo, no le deis nada, ni menos lo que es de Dios. Que lo que es de Dios es la vida. Los impuestos de los romanos eran profundamente injustos porque no eran impuestos progresivos para garantizar servicios, sino que eran impuestos de explotación exclusivamente. Entonces yo creo que, bueno, como decía también Bártimo u otros muchos intérpretes, el mensaje cristiano yo creo que se ha malinterpretado, se ha contaminado de mitología, se ha contaminado de una visión pagana, y luego hay cosas que a lo mejor yo me he planteado a veces muy heterodoxamente. Hans Jonas, un filósofo judío que fue discípulo de Heidegger, llega y dice, bueno, él sí cree en Dios, pero dice, Dios tal vez no lo puede todo. Esta idea de que Dios, ¿por qué permite el sufrimiento? Y ya Leibniz esbozó una teoría, ¿no? Dios ha creado a lo mejor el único de los mundos posibles. O sea, Dios no podía haber hecho un mundo donde el tiempo fuera hacia atrás, donde 2 más 2 sumara 5, donde el mal fuera bien. Entonces, ahí hay un gran misterio, y ahora lo estoy experimentando con la enfermedad de mi mujer, porque hay un sufrimiento injusto. Entonces, yo creo que un poco Jesús lo que viene es a acompañar al hombre en el sufrimiento, a participar de la experiencia de la muerte y a dejar un mensaje de vida. Y yo creo que, bueno, la tarea de la filosofía y de no sé cómo llamarlo, la espiritualidad, el cristianismo de cara al siglo XXI es o repensar todos estos conceptos, o si sigue repitiendo, pues, teorías del siglo XIX, XVIII, incluso, pues, va a acabar en la irrelevancia y ya va camino de ello. Entonces yo espero que surjan, pues figuras que devuelvan. Ha habido grandes teólogos, en España hemos tenido a Xavier Zubiri, nada menos, María Zambrano también era cristiana, y yo creo que sin la esperanza, vivir es imposible. Kierkegaard decía, con mucha razón, si Dios no existiera, la vida solo podría ser desesperada. Y yo, sinceramente, creo que es así. O sea, la muerte es algo terriblemente injusto, obscenamente injusto. O la muerte de los inocentes, los niños que están muriendo en Gaza, los niños que murieron en Auschwitz, los niños que murieron en Ucrania durante la hambruna que organizó Stalin, ¿no? Todos esos, no hay un mañana ético para esas víctimas, tiene que haber un mañana ético para esas víctimas. Con lo cual la esperanza es algo que desafía un poco a la razón, pero es lo único que hace racional este mundo. Entonces, pues bueno, el ser humano tiene que vivir en esa tensión permanente. Yo no tengo respuestas definitivas, pero sí tengo muy claro que sin esperanza no se puede vivir. Muchas gracias. Hay Rayuela, acuérdate que al final Cortázar plantea 2 prioridades de lectura. Una que sería la lineal, capítulo primero, segundo, tercero, y luego otra que es la que él propone como posible lectura para otros. ¿Cómo crees tú que hay que leer, no en el sentido de capítulos, sino cuál sería la actitud o cómo se podría sacar rendimiento a un libro que está bastante bien construido, porque hay unos interludios entre cada apartado donde aparecen experiencias tuyas, de tu familia, de otra gente, es decir, que es la vida con el pensamiento. Entonces, ¿cómo se puede hacer una lectura que sea lo más provechosa posible? Pues, bueno, a mí me contó Julia Otero, en cuyo programa participo desde septiembre. Eso sí, yo a veces aquí me siento un poco un intruso porque hablan de política y la política no es mi especialidad, ¿no? De repente nosotros estuvimos hablando de las elecciones en Portugal, ¿no? Y estaba con Julián Casanova, que es un politólogo. Pero yo creo que Julia Otero me dijo que ella se había leído el libro Asaltos. Hizo una entrevista. Y entonces que yo creo que un libro se puede perfectamente leer de una manera como Rayuela. O sea, de repente te apetece leer a Bergson, que es un autor al que yo admiro muchísimo y que dejó de estar de moda. Me apetece leer a Platón, me leo a Platón, me apetece leer un interludio. Por ejemplo, hay un interludio dedicado a mi breve amistad con Javier Marías. Yo conocí a Javier Marías y le entrevisté poco antes de morir.
y además para mí su muerte me pilló totalmente desprevenido. No nos llegamos a conocer en persona, solo hablamos por teléfono. Y él le hice una entrevista larguísima, pero mantuvimos 3 o 4 conversaciones de 2 o 3 horas. Y que, por cierto, decían que era un hombre hosco y un hombre arrogante. Conmigo fue extraordinariamente amable. Y siempre me decía, no, cuando esté mejor nos vemos. Me contaban amigos suyos, no, es que no sale a la calle. Pero claro, luego descubrí que tenía fibrosis pulmonar, época avanzada, estaba con oxígeno y aún así se seguía fumando 5 paquetes de tabaco al día. Claro, pilló, dejaba el oxígeno, se iba, pues claro, si con el oxígeno fumas te puede explotar pero se iba a un rincón a fumar. Y entonces, bueno, pues pilló el COVID, tuvo una neumonía bilateral y no sobrevivió. Entonces, pues bueno, yo de repente hablo de Javier Marías y luego de repente hablo de mi hermana Rosa, que fue profesora de instituto, pero la pobre nació con un montón de problemas de salud, con síndrome de Turner, que es una enfermedad muy rara que afecta solo... Aquí Juan, que es médico, sabe perfectamente lo que es. Le falta un cromosoma, ¿no? Y entonces, pues bueno, también le falta... A mi hermana tenía pelvis de Otto, la cadera deformada, tenía neurofibromatosis, que fue lo que acabó con ella. Entonces, bueno, pues yo cuento lo que es mi relación con ella, acabó viviendo con nosotros durante 2 años y al mismo tiempo vivía mi madre, que tenía una demencia tipo Alzheimer. Una de las cosas que me ayudó a salir a mí de la depresión fue a cuidar a mi madre y a mi hermana con la ayuda de mi mujer. Lo hicimos los dos. Mi mujer lo hizo con una absoluta y total generosidad. Mi mujer y mi madre se querían mucho. Y entonces, pues bueno, se puede leer perfectamente este capítulo, se puede leer el capítulo que dedico a los animales, o un capítulo que dedico a Margaret Beeber Newman, que es una mujer extraordinariamente interesante. Margaret Beeber Newman era la mujer de Heinz Newman. Ambos eran comunistas en la Alemania anterior a la subida de Hitler al poder. Pues Beeber Newman y su marido se marchan cuando Hitler sube al poder, se exilian en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, Stalin estima que Heinz Newman no es suficientemente leal, le acusa de conspirar contra él y le fusila. Y ella la envía a un gulag, para que vaya recibimiento en un país. Y después de estar 5 años en un gulag, cuando Hitler y Stalin firman un pacto de no agresión, el pacto Molotov-Ribbentrop, pues Stalin, como gesto, la verdad es que este hombre era el demonio, como Hitler, como gesto de buena voluntad, le entrega a Hitler a los comunistas alemanes. O sea, quien se le cuente esto, y ella va a parar a un campo de concentración, a Ravensbrück. Y allí, ¿qué le salva? Aparte de que era una mujer muy fuerte, pues le salva su amistad con Milena Jesenska, que era una de las novias de Kafka. Bueno, novias porque luego Kafka nunca llegó a tener una relación con ella. Además, ella quería incluso tener una relación íntima y él decía, no, prefiero una carta de 2 páginas, ¿no? Y para desesperación de ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues la amistad que surge entre estas 2 mujeres les ayuda a soportar el sufrimiento. Y luego hay un momento particularmente esperanzador que Margaret Beeber Newman un día se encuentra un pajarito hundido en el barro agonizando, lo recoge, lo cuida, lo cura y el pájaro, pues, al cabo de los días echa a volar y dice, bueno, incluso en el infierno puede encontrarse una pizca de ternura. Entonces, pues bueno, yo creo, también hablo mucho de Ty LeSun, que murió en Auschwitz, tiene un diario maravilloso que se publicó 40 años después de que lo escribiera, había estado 40 años inédito, y ella en vísperas de ser deportada con 28 años decía, aunque dentro de unos días voy a estar muerta en Polonia, sigo creyendo en Dios, en el hombre y afirmo que la vida es hermosa. Entonces yo creo que mi libro tiene 2 posibilidades. Lo puedes leer desde el principio hasta el final. Yo creo que se puede en algunos momentos leer casi como una novela y que está más cerca de la literatura que de la filosofía. Pero también hay otros muchos momentos en que puedes hacer como calas y decir, bueno, a ver que el retrato que ha hecho de la Ilustración o de Kant o de cualquier otro de los autores o de la posmodernidad de la que también hablo, o de Wittgenstein y el incidente famoso que se peleó con Karl Popper y le amenazó con un atizador, ¿no? Por una cuestión absurda, ¿no? Porque decía que no se podían hacer proposiciones lógicas en términos éticos. Entonces, solo por esto, Wittgenstein, que era una persona muy peculiar, entre otras cosas estuvo viviendo 2 años solo en una cabaña en Noruega, bañándose desnudo en invierno en un lago. Él era hijo de una familia multimillonaria y donó todo el dinero y se fue a trabajar de maestro rural. Y es uno de los grandes matemáticos y lógicos del siglo XX, ¿no?
Entonces, pues yo recojo un poco todas estas personalidades, un poco los caracterizo, cuento de cada uno cómo eran y al mismo tiempo saco las ideas que considero más interesantes. Con lo cual yo creo que mi libro se puede leer de las dos maneras, del principio al final y a saltos. Y yo podría seguir preguntando, pero en este caso casi prefiero que entre los que estamos aquí, si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta, no es por escaquearme yo, sencillamente es por abrir un poco a los que estamos aquí también esa posibilidad. Venga. Es que no he comprendido, has hablado de mañana ético y no sé lo que un mañana ético es una expresión que viene a significar que para estos niños, el 1,5 millones de niños que murieron, porque eso se olvida muchas veces, en la SOA, 1,5 millones de víctimas eran niños menores de 12 años. Un mañana ético significa alguna forma de reparación y justicia. O sea, la última palabra no puede ser el dolor de los inocentes y la impunidad de los verdugos. Entonces, evidentemente, eso que llamamos Dios está más allá aunque haya signos, está más allá del tiempo, el espacio y la materia. No podemos imaginarnos muy bien en qué puede consistir, ¿no? Es algo que desborda probablemente nuestras categorías racionales, aunque no es algo irracional. Entonces, es algo, como decía Julián Marías, hablando al que le dedico, por cierto, también unas páginas, la esperanza en la inmortalidad no es racional, pero no va contra la razón al mismo tiempo. O sea, es una cosa que no se puede justificar empíricamente, pero no es una cosa que vaya contra la razón. Entonces yo creo que tiene que haber algún tipo de justicia cósmica, algún tipo de reparación. O sea, el llanto, el dolor de los inocentes no puede caer en el vacío. Entonces, por eso es una expresión que utilizaba Horkheimer, que era precisamente un filósofo marxista. O sea, que tiene que haber un mañana ético para las víctimas inocentes. También esta expresión la utiliza un teólogo que me gusta mucho, que es Met. Entonces, pues él también habla. Ahí es una pena que la oleada reaccionaria que está invadiendo el mundo y también algún sector de la Iglesia esté enterrando las grandes aportaciones, por ejemplo, de los teólogos del siglo XX. En la filosofía del siglo XX tiene grandísimos teólogos y están un poco, todo el mundo se cree que hoy en día el cristianismo son los pirados de estos que han salido con la sotana en este canal infame, no pidiendo la muerte de Francisco. Entonces yo creo que tenemos que hace falta recordar, ¿no?, el gran legado intelectual, ¿no?, que también está asociado al pensamiento cristiano y separarlo con esto que yo creo que es una especie de perversión, ¿no? Ese sería el mañana ético, no sé en qué consistirá, pero sí es la esperanza de que haya reparación y justicia para los inocentes. Y una cosita, has dicho que hiciste una entrevista a Javier Marías, ¿verdad? Sí. ¿Y no está publicada? Sí, está publicada. Está publicada, salió publicada en El Cultural, yo llevo en El Cultural 23 años, y en su nueva etapa, ya dirigido por Manuel Hidalgo, apareció en portada, y entonces la encuentras en las redes sociales. Vale. O sea, con poner simplemente Javier Marías, Rafael. También escribí un cuento que se llamaba El día que no conocía a Javier Marías, que apareció en Zenda, entonces donde yo me presentaba como un admirador enloquecido y obsesionado por conocerle, basándome en la historia de Carson McCullers y Susan Sontag, que querían conocer a Juna Barnes. Y Juna Barnes se pasó los 40 últimos años de su vida en un apartamento sin ver a nadie. Y a Juna Barnes, estas dos escritoras, le parecían dos locas insoportables y se dedicaba a tirarle cubitos de hielo porque ellas llamaban al telefonillo: queremos conocerte, queremos que nos firmes un libro. Y ella les decía cosas no muy bonitas que no puedo repetir aquí y les tiraba cubitos de hielo, entre otras cosas. También les vació ceniceros y de todo. Entonces, bueno, pues yo me presentaba a mí mismo obsesionado con Javier Marías, recorriendo la calle Mayor, la Plaza de la Villa, él vivía en la Plaza de la Villa, y obsesionado llegó a decir que Javier Marías no existía, que era una alucinación colectiva, entonces que tenía una pata semejante a la de Acap, el de Moby Dick, que estaba hecha con un diente de elefante, ¿no? Y, bueno, diente no, con un colmillo. Sí, con colmillo de elefante. Y entonces, bueno, pues lo cierto es que a él le hizo mucha gracia el cuento y pues me llamó por teléfono. Entonces me dio su teléfono móvil, que no se lo daba absolutamente a nadie, fijo, no cogía el teléfono a nadie, no hablaba con nadie, sin embargo, pues a mí me cogió afecto, me compró un libro de Tintín que estaba descatalogado,
Tintín y el Toisón de Oro, que es una película que hicieron en los años 60. Lo encontró, me lo dedicó y también me escribía cartas, su secretaria las escaneaba y entonces me las enviaba por correo electrónico. Y, por cierto, la entrevista que le hice también está en YouTube grabada, la voz. O sea, se nos escucha durante una hora a los dos hablando, porque yo la grabé y luego se subió. Igual que se subió, pues también una entrevista que le hice a Pérez Reverte y a Vargas Llosa. O sea, ha habido una época en que he entrevistado a Vargas Llosa, conmigo fue extraordinariamente amable y también ha sido de las últimas entrevistas. Luego he intentado volver a entrevistarle, pero ha sido imposible porque está en un estado de salud, al parecer, muy precario. Tiene 88 años. Y... Sí. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José María. Yo quería, en principio, darle las gracias por su magnífica conferencia, porque me ha aclarado muchas cosas, y su magnífico libro. Yo quería preguntarle a usted, porque he leído sobre todo la parte principal del libro, donde cuenta usted desde muy pequeñito, desde los 8 años, ¿verdad?, por las circunstancias que usted ha pasado, que han sido muy dolorosas, ¿no? Habla usted de lo de su padre, lo de su hermano, ¿verdad? Y ahora, pues, ha aclarado usted también lo de su mujer, ¿verdad? Yo estoy pasando también por un trance así muy grave, muy grave. No sé si voy a poder solventarlo o no voy a poder solventarlo. Pero usted menciona que tuvo tiempos muy oscuros, ¿verdad? Tiempos muy vacíos, ¿verdad? Incluso, no sé si en el libro vaya usted a poner como dejar de creer por lo mal que usted lo estaba pasando. Sí. Algo así, ¿verdad? También menciona usted, que he mencionado en el libro, es Eti, no me acuerdo. Eti y Lesun. Y Ana Fran, ¿verdad? Sí. Sobre todo de lo que ella comentaba, ¿no? Que usted bien lo ha reseñado en el libro, que creo que es espectacular, ¿verdad? Cómo ellas iban sobreviviendo, que lo ha dicho usted hace un ratito aquí, y de lo mal que lo estaban pasando y que al final iban a morir, ¿verdad? Como el libro, aunque se trata del libro de la felicidad, sobre todo de la esperanza. Yo busco una esperanza, estoy luchando todo lo que puedo, no sé si voy a poder con ella, pero usted ahora por las circunstancias, ¿verdad?, que ha pasado y por lo que seguramente está pasando usted y su señora, yo sí le quería preguntar a usted de qué manera usted, cuál es la lucha que está teniendo, cómo lo está usted superando, para poderle pedir a usted un poquito, aportarme algo, porque yo la luz, no sé, la tengo un poco oscura todavía, no la tengo demasiado, por decirla, encendida, la tengo muy oscura y sigo luchando. Y bueno, por pedirle a usted su opinión, a ver si en algo puede aclararme alguna cosa. Yo lo primero, ¿cómo se llama usted? José María. José María. Yo lo primero, José María, te deseo lo mejor. Ojalá pues tus problemas se resuelvan. Y bueno, yo claro que he perdido la esperanza, incluso estas semanas, desde que mi mujer está luchando contra la enfermedad, hay veces que me he enfadado profundamente con Dios, ¿no? Entonces, he sentido incluso, yo no tengo una certeza absoluta de que Dios existe, no tengo una fe ciega, yo tengo una fe, en todo caso, unamoniana. O sea, siempre es un conflicto permanente, ¿no? Donde estoy intentando, yo creo que la fe no es algo que se construye y que parte de una experiencia agónica. Yo admiro a los que tienen una certeza y una fe inconmovible, en mi caso sí. Yo he pasado periodos de muchísima oscuridad, de muchísima desesperación. Estuve 20 años hundido en una depresión terrible, donde en un principio yo tenía una distimia, que es una depresión persistente, pero que te permite hacer una vida normal, pero es una tristeza de fondo permanente. Me mandaron, creo que lo he dicho, antidepresivos. Los antidepresivos me sentaron fatal. Y bueno, incluso tuve varias veces yo abusaba de la medicación sabiendo que me exponía a morir y no me importaba demasiado. De hecho, el 6 de enero de 2006, si no llega a ser por mi mujer, hubiera muerto. Yo tenía unos problemas terribles de insomnio, vivir o morir me importaba muy poco y me tomé pues el triple de dosis de pastillas de las que me las habían recetado. Yo me estaba tomando un hipnótico, un antidepresivo, un estabilizador. Yo soy un hombre menudo, mido unos 60 y poco, y en aquella época pesaba 49 kilos. Ahora peso 60 y algo. Entonces, bueno, pues me tomé un montón de pastillas por la noche y me desperté. A la mañana siguiente, con una enorme frustración, porque yo quería estar durmiendo 24 o 48 horas y me tomé más pastillas.
Ya llegué a un punto donde mi mujer intentó despertarme varias veces y era imposible. Yo era como un saco, estaba en un estado... Y bueno, pues asustadísima llamó a un médico vino y según me vio y me tomó las constantes vitales, estaban, no sé si en 4,2 o algo así, no llamó a una ambulancia, llamó a a una UBI móvil. Luego, yo tuve una experiencia muy curiosa y es que cuando me trasladaban en la UBI tuve una visión cenital de mí mismo. Eso no sé muy bien cómo explicarlo, si es una alucinación provocada por la falta de oxígeno, si es una experiencia extracorporal, si es la demostración de que hay algo más allá de lo biológico, pero yo me vi a mí perfectamente desde el techo de la ambulancia, debatiéndome, mientras me pinchaban, me metían de todo. Y en esas fechas, pues yo reconozco que he tenido pues más deseos de morir que de vivir. Y en estos momentos, cuando pienso que a mi mujer le pase algo, pues también hay muchas veces que la muerte me parece casi una liberación. Bueno, pues no voy a ser deshonesto y decir que yo ahora mismo estoy en un momento, no estoy en un momento de optimismo, pero yo lo que me salva siempre, lo que me salva siempre y sin lo que no podría vivir, es el cariño y el afecto de los demás. O sea, yo creo que el ser humano es, y ¿dónde está Dios? Pues yo creo que donde hay amor. Suena un poco cursi, a lo mejor, pero los que no, yo creo que el ser humano nos necesitamos terriblemente los unos a los otros. Spinoza lo decía, no hay nada más útil a un hombre que otro hombre. Yo no habría salido de la depresión sin la ayuda de mi mujer. No, ahora mismo no podría soportar lo que nos está pasando sin la ayuda de nuestros amigos. Y yo creo que ahí es donde debemos buscar fuerza. Hay un problema muy grande en esta sociedad y es que se están debilitando los lazos sociales y familiares. Las personas se están quedando cada vez más solas y más aisladas. Las personas mayores mueren solas. Los niños muchas veces no ven apenas a sus padres. Las parejas duran poquísimo. Y yo creo que eso es un fracaso terrible de la sociedad. Y yo creo que detrás de la depresión, de la ansiedad, muchas veces lo que hay es soledad, es falta de comunicación. Y hay cosas que no podemos evitar, como una enfermedad que acabe con nosotros. Pero incluso en esos momentos de sufrimiento, si tenemos la suerte de contar con afecto, claro, no hay nada más trágico. Yo espero, ojalá que usted tenga alrededor gente que le apoye, pero no hay nada más trágico que sufrir en soledad. Entonces yo creo que el gran desafío que tenemos es rehumanizar la sociedad, reconstruir los lazos sociales con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras comunidades. Yo en la parroquia de Nuestra Señora de la Guía he encontrado, aparte de una tolerancia ilimitada y un espíritu abierto y de acogida, también solidaridad. Entonces yo creo que ahí, cuando se pregunta ¿dónde está Dios? Manuel Levinas, un filósofo judío al que yo admiro muchísimo, decía que Dios comparece cuando miramos al rostro del otro y apreciamos su sufrimiento nos conmueve y nos sentimos urgidos a hacer algo por él. Nos convertimos en rehén del otro. Y en ese momento, en ese sentimiento ético de la necesidad de socorrer al otro, que es lo que hace el buen samaritano, ahí es donde aparece Dios, donde hay un signo de trascendencia. Entonces yo creo que yo siempre, mi relación con Dios es como mi unamuniana, creo en Él, pierdo la fe, estoy ahí pues siempre para arriba, para abajo, con conflictos permanentes y estaré hasta que me muera, yo lo sé. Pero al mismo tiempo lo que siempre me acaba devolviendo la esperanza es el afecto de los otros y ahora en este momento, gracias a no sé a qué, tenemos la suerte, no tenemos familia, no tenemos hijos, yo no tengo, han muerto todos mis hermanos, mi hermano mayor se suicidó cuando yo tenía 20 años, mis padres han muerto, mi mujer también ha perdido a sus padres, tenemos sus hermanos, la relación no es muy buena, pero tenemos excelentes amigos. Y los mejores amigos que estamos teniendo ahora, aparte, por ejemplo, aquí está uno, que es Fernando, aunque nunca le estaré suficientemente agradecido por todo lo que ha hecho por nosotros, pues también son algunos de mis antiguos alumnos. Yo tengo la suerte de tener, pues, 2 antiguos alumnos que se han convertido casi en nuestros hijos. Una de ellas es una chica que se llama Silvia Nieto, que es periodista en el ABC, a la que Fernando conoce, y que ha estado en el hospital con nosotros los 3 días que operaron a mi mujer. Y otro es otro alumno que ahora mismo es médico, precisamente ginecólogo-oncólogo, y que también se acercó los 3 días al hospital, nos está continuamente apoyando, va a llevar el caso de mi mujer. Así que yo creo que la esperanza o la encontramos en nuestra relación con los demás, o yo veo muy difícil sobrevivir en este mundo. Quería comentarle, profesor, como usted ha mencionado su señora de acá, que si no fuera por ella, yo en este caso, aunque a mí no me oye mi mujer, ¿verdad?
pero que se levanta 1 hora y media por la mañana para preparar una cantidad de medicación, si no fuera por ella, es que se lo debo todo. Y que luego las estén maltratando por ahí, Bueno, y lo que está ocurriendo es incomprensible. no puedo decir lo que opino sobre los maltratadores porque me echan de la librería. Yo creo que, vamos, la violencia contra las mujeres es una de las cosas, bueno, contra los ancianos, contra los niños, contra los animales. La violencia, la crueldad con otros seres, yo creo que es el antisigno, ¿no? Cuando se habla del el demonio, yo no creo que el demonio sea un ser que está, pues yo que sé, que tenga su reino, pero si cuando dice Jesús que es el príncipe de este mundo, lo es porque hay crueldad. Yo pienso que el primer efecto de eso que se llama pecado original, que en el fondo es una metáfora nada más, o sea, Dios sería un déspota, bueno, si estuviera tan cabreado, le han robado una manzana, no, realmente eso es un símbolo, eso es una metáfora. Lo que se rompe, pues es un poco el mandato de amarnos los unos a los otros. Y el primer pecado verdaderamente grave es cuando Caín mata a Abel. Entonces, realmente, Caín sigue matando a Abel. En Gaza, en Sudán, en Afganistán, en todos los países donde hay. Entonces, pues bueno, donde hay violencia, donde hay crueldad, pues está eso que llamamos el demonio. Y donde hay amor, está eso que llamamos Dios. Perdón. Y a veces también, creo que he leído en tu libro que dices que a lo mejor Dios también se puede percibir en la belleza. Sí, bueno, yo creo En que la belleza, otro, pues de los de campo, sí. una flor, de Sí, claro, música, yo de la en la música, escuchando a Bach, por ejemplo, La ¿no? belleza. Escuchando a Bach o escuchando alguna de las sinfonías de Beethoven o contemplando pues un cuadro, yo que sé, la Virgen está que hay en el Prado, ahora no recuerdo de quién es, que sale con un lirio. Bueno, el Tránsito de Manteña también es un cuadro precioso. Entonces yo creo que el vino y la belleza son los signos de que hay una forma de trascendencia que a la que llamamos Dios y que no comprendemos, pero que es una forma de trascendencia que al mismo tiempo se humanizó en la figura de Jesús. Porque a mí, por ejemplo, cuando te hablan de decir, bueno, pues piensa que estás conectado con el todo y que cuando mueres vas a ser como una gota que regresa al océano, a mí eso la verdad me produce, no me produce ningún consuelo. Creo que la importancia que dio también al hecho de que Dios se humaniza en la figura de Jesús, lo que está señalando es la importancia de cada ser humano. O sea, cuando me decía Pérez Reverte que cuando murió su madre, con ella también desaparecieron los recuerdos que tenía su madre de él cuando era un niño. Pues en cada uno de nosotros, cuando se hablan de los multiversos, no creo que existan, pero aquí hay muchos universos y están en la cabeza de cada uno de nosotros. Por eso el cristianismo tiene un mensaje de esperanza, de supervivencia, de cada vida valiosa, porque no solamente somos pues un ser con una dimensión biológica, también tenemos toda una constelación de recuerdos y vivencias y de afectos, yo con mi mujer, con mi madre, con mis padres. Entonces yo creo que por eso pues hay que ir un poco, yo creo que la gente que escribe, yo no me considero un filósofo, sino un profesor de filosofía, pero yo pienso que los que estamos en este ámbito, nuestra obligación es ir contra la corriente y hay que recuperar un poco la esperanza, saber que cada vida humana es valiosa, que cada vida humana es trascendente y que la gran aportación que ha hecho el cristianismo es recordarnos la trascendencia de cada ser humano. O sea, por eso el cristianismo es ante todo un humanismo radical. ¿Y es un humanismo radical o no es nada? Porque eso es lo esencial. Y sí, yo noto que hay algo en la música que indica que somos algo más que química. Incluso es un poco extraño, pues en estos libros que han salido sobre Dios y las pruebas científicas, que a partir de las 4 letras del ADN surja un lenguaje con millones de combinaciones que dé estructuras lógicas y funcionales. Y que todo eso solo sea fruto del azar y la necesidad, pues casi me parece más irracional que afirmar la existencia de una inteligencia creadora. Ya sé que nos quedaríamos con más ganas de preguntar, pero primero estamos en una librería. Muchísimas gracias por habernos ofrecido la oportunidad de estar. No sé, sí, una última pregunta, ¿hay alguien que quiere decir algo más? Por eso decía la última pregunta, la oportunidad. Vale. ¿Qué consejo le daría a un profesor de filosofía hoy en día, que empieza hoy en día? Que escuche a sus alumnos, que es lo fundamental. O sea, que realmente los profesores, yo creo que el modelo también de la clase magistral está pues verdaderamente agotado.
Yo no sé si un adulto aguantaría estar 6 horas escuchando a un orador tras otro, que muchas veces ni siquiera es un buen comunicador. Entonces yo creo que ahora mismo pues también la enseñanza, el aburrimiento es antipedagógico. Es un profesor que aburre a sus alumnos, no va a conseguir entusiasmarles por esa disciplina. Tiene que transmitirles su pasión por el conocimiento y al mismo tiempo tiene que abrirse al diálogo. De hecho, la filosofía, que es una versión degradada de la sabiduría, nace como un diálogo. Sócrates decía, la verdad no se descubre ante los otros, sino con los otros, mediante el diálogo. Con lo cual yo creo que un profesor de filosofía tiene que lanzar sus enseñanzas y al mismo tiempo buscar con los alumnos pues un feedback, una comunicación y entre todos pues no menospreciar a un adolescente, porque también los adolescentes pueden tener intuiciones muy valiosas y que las clases sean pues diálogos. O sea, yo, por ejemplo, cuando me piden dar una conferencia prefiero una charla porque me parece algo más fructífero. Entonces yo creo que también la enseñanza es otro campo que necesita una profunda renovación, porque además me preguntaban ¿por qué está subiendo a la extrema derecha en todo el mundo o las opciones radicales que tan malas son de extrema derecha como de extrema izquierda? Y yo creo que es porque hay un déficit democrático en las familias, en las escuelas, y los profesores tienen un reto de un poco recordar la importancia de los valores democráticos de convivencia, tolerancia, libertad, respeto al otro, a las mujeres, a los inmigrantes, a las personas más débiles, vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo un profesor de instituto, que no ha sido profesor de universidad, no es simplemente un especialista en una materia, sino es un educador. Y yo creo que no debo olvidar, y un educador tiene que saber escuchar. Pues muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias a vosotros y también muchas gracias a la librería Paulina por habernos acogido y el cariño que ponéis siempre cuando estamos aquí con vosotros. Así que ahora quedaría la parte de firma, que hay que hacerle trabajar un poco. Porque ya he firmado unos cuantos, pues si alguien quiere que le firme el libro, lo haré ahora mismo. Muchas gracias.